Amén. Hablé algo de la historia del rico y Lázaro. Amén. Pero después que nos fuimos, ya hermanos, yo iba pensando y meditando y preguntándole al Señor. Yo sé, hermanos, algunos puntos por la cual este hombre rico se fue al infierno. Y siempre he dicho y siempre lo voy a decir, este hombre rico no se fue al infierno por ser rico. Amén. Bendito es el Señor. Pero yo siempre le he preguntado al Señor, Señor, ¿pero por qué se fue? Porque la Biblia no especifica, ¿no es cierto?, cuál fue la razón, el motivo por la cual este hombre tuvo que irse al infierno. Amén. Pero conocemos, ¿no es cierto?, algunos puntos por los cuales se fue al infierno. Pero yo no sé por qué le seguía preguntando al Señor, cuando estábamos yendo al cementerio, yo no sé por qué le seguía preguntando al Señor. Yo sabía algunos puntos, pero yo seguía preguntándole. Y llegando ya, hermanos, allá, el Señor comienza a mostrarme otro punto por el cual este hombre se fue al infierno. Amén. Primero, hermanos, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, y he predicado sobre esto y hemos escuchado quizás prédicas, ¿no es cierto?, sobre este asunto, de que uno de los puntos por los cuales este hombre se fue al infierno, hermano, fue porque él no creyó en la palabra de Dios. ¿Amén? Recordemos que cuando él le dice, Padre, mándalo a Lázaro a mi casa, ¿no es cierto?, porque tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dice, ¿no es cierto?, tienen a los profetas, tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia. Amén. Que le crean a lo que dice ahí. ¿Y qué dijo este hombre rico? No, Padre. Amén. No le van a creer. ¿Y por qué él dijo eso? No le van a creer, porque, hermano, él tampoco le creyó, amén, a la palabra de Dios. Tampoco él creyó, hermanos, ¿no es cierto?, lo que dice la Biblia. Entonces ahí podemos encontrar, hermanos, un punto por el cual este hombre se fue al infierno, por no creer en lo que dice la Biblia. Amén. Pero, hermanos, el Señor me estuvo mostrando otro punto también por lo cual este hombre se fue al infierno. Y vamos a estar viendo, hermano, ese punto. Amén. Es tremendo, hermano, porque muchas veces, hermanos, nosotros no podemos entender que hay pecados, amén, ocultos, hermanos, o sea que nosotros a veces no nos damos cuenta, y son pecados, hermanos, que nos pueden también llevar al infierno. Amén. Yo me he topado con personas, hermanos, que me han dicho, ¿eso es pecado? Sí, eso es pecado, así dice la Biblia. Amén. Yo no lo sabía. Amén. Hay mucha gente, hermanos, que tienen pecado en sus vidas, que practican tales XZ pecado, hermanos, en sus vidas, y no saben y no se dan cuenta, hermano, que aquello es pecado. Amén. Por eso es que hay que leer la Biblia. Por eso es que hay que pedirle al Señor, hermano, que nos enseñe. Amén. Y hay cosas, hermano, yo le decía, David, mire, decía, Señor, perdona mis pecados que me son ocultos. Él reconocía, él sabía, hermano, que podían haber pecados ocultos en él, que él mismo no lo sabía. Amén. Fíjese que cuando cometió tremendo pecado, ¿no es cierto?, mintió, mató, robó, ¿no es cierto?, cuando conocen esa historia de David, y él no lo sabía. Cuando viene el profeta Natán, ¿no es cierto?, y el profeta le dice, mira, David, había un hombre, ¿no es cierto?, que tenía muchas ovejas, mucho ganado, y había también un hombre que tenía una sola ovejita. Y este hombre vino y le quitó, le mató esa única ovejita y se la comió. ¿Y qué dijo David? ¿Quién es ese hombre? Amén. ¿Por qué? Porque él era justiciero. Él amaba la justicia. Entonces, cuando le dice el profeta Natán de que había un hombre que hizo tal cosa tremenda, horrible, hermano, él dijo, ¿quién es ese hombre? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque él no se había dado cuenta que ese hombre era él mismo. Amén. El profeta le dice, ese hombre eres tú, David. Por eso es que yo creo que David, hermanos, él ora también así. Amén. Señor, perdona mis pecados que me son ocultos. Él, yo pienso que ahí aprendió, hermano,
que había tenido pecado oculto que él no sabía que lo tenía. Amén. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, como cristianos, muchas veces tenemos pecados ocultos. Amén. Yo le decía, hermanos, pecados terribles que nos pueden mandar al infierno si es que no nos damos cuenta. Por eso es que tenemos que estar con los ojos abiertos. Amén. En la Biblia, hermanos, vamos a ver una historia, amén, donde el Señor, a través de esta historia, hermanos, nos enseña cosas tremendas. Aleluya. Gloria a Dios. No sé cuánto han oído, hermano, hablar de Edom en la Biblia. Amén. No voy a entrar en detalle, pero porque si no se nos haría más largo el tiempo. Amén. Pero quiero abreviar, hermanos. Edom era hijo era de la descendencia de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano gemelo de Jacob. Amén. ¿Cuál fue su descendencia de Jacob? Fue Israel. Amén. Israel fue la descendencia de Jacob, fue el que ganó la primogenitura, la luchó, la peleó, la obtuvo, ¿no es cierto? Jacob. Y ahí nació el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Amén. Edom, los edomitas, hermanos, eran descendencia de Esaú, ¿no es cierto? Ya dije quién era Esaú, era su hermano gemelo de Jacob. Eran hermanos. Aleluya, gloria a Dios, amén. Pero Edom, hermano, cometieron un pecado terrible contra su hermano. Edom cometió, hermano, un delito terrible, horrible, hermano, que lo vamos a estar viendo, amén. Y cometió pecado contra su hermano, de tal forma, hermano, que Dios no lo perdonó a Edom. Dios no perdonó, hermano, los pecados y los delitos de Edom. Amén. Qué cosas terribles hizo este hombre, o esta tribu. Amén. Mire, en el libro de Abdía, amén. Aleluya. En el libro de Abdía, mire, no sé si lo va a encontrar, es un libro pequeñito, es un solo capítulo. Gloria al Señor. Pero voy a ir leyendo, escuche y preste mucha atención. Dice: visión de Abdía, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Amén. Hermanos, el Señor estaba hablando, profetizando en contra de Edom. Amén. Mire de nuevo: visión de Abdía, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Amén. Dios, hermanos, está hablando a Edom. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Amén. Gloria al Señor. Versículo 8, mire, dice así: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Amén. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú. Amén. Por el estrago. Mire lo que dice: por la injuria. Amén. Fíjese que desde el primer versículo está hablando del juicio, está hablando del castigo a Edom, hermanos. Está hablando, hermanos, de que no iba a perdonar, hermanos, a Edom. Amén. Pero ¿por qué causa? El versículo 10 dice: mire, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Amén.
Fíjese lo que dice: por la injuria a tu hermano. Aleluya. Mire, hermano, primer punto, primer causa por la cual Dios, hermano, iba a mandar juicio, castigo sobre Edom y no iba a perdonar su falta. Amén. Primer punto, fíjese ahí, dice: por la injuria a tu hermano Jacob. Aleluya. ¿Qué quiere decir injuria, hermano? Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice el diccionario. Injuria es un hecho, insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad. ¿Qué es injuria? Hecho o insulto que ofende a una persona. Amén. Aleluya. Por eso es que dice el Señor Jesucristo, hermano, que cuando uno se enoja contra su hermano, amén, dice el Señor, hermano, que es merecedor de juicio. ¿Y qué significa eso, hermano? Muerte. Amén. Injuria, hermano, es eso, es un hecho o un insulto que ofende, dice, a una persona. Amén. Bendito es el Señor. Y por esa causa, hermano, mire, venía el juicio sobre esta tribu, sobre los edomitas. Amén. Por la injuria, versículo 10, mire, fíjese ahí: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Amén. Mire el versículo 11: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Amén. Segundo punto, hermano, por la cual Dios no perdonó a los edomitas. Amén. Primero, ¿por qué? Por la injuria, amén, que habían hecho los edomitas contra Israel. Segundo punto, hermano, dice: porque, mire, el día que estando, versículo 11, tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por su puerta. Dice la Biblia, mire, fíjese, que Edom, hermano, los edomitas estaban ahí, estaban mirando, amén, cómo, hermanos, llevaban extranjeros, extraños, cautivos, hermanos, al pueblo de Dios. Ellos estaban mirando, amén, estaban ahí indolentemente, hermanos, amén. Y más adelante vamos a ver, hermanos, cómo este pueblo, sus hermanos de Israel, hermanos, se reían, amén. Cómo agarraban al pueblo de Dios, cómo lo esclavizaban. ¿Sabe qué dice la Biblia en Jeremías, hermanos? Que ponían ganchos, hermanos, sobre la nariz de la gente y se lo llevaban arrastrando, hermanos, cautivo. Amén. Hermanos, saber esa historia, conocer esa historia es terrible, es algo trágico, ¿no es cierto? Pero qué tal, hermanos, saber que sus hermanos estaban ahí delante de ellos y lo estaban mirando, y Dios dice: tú eres como uno de esos. Amén. Porque ellos estaban ahí, hermanos, y se burlaban. Amén. Se burlaban, hermanos, se alegraban. Amén. Cómo estaban viendo a su hermano. ¿Por qué? Porque eran enemigos, ¿no es cierto? Los edomitas, hermanos, le tenían rabia a Esaú, le tenía rabia a Jacob, tenía sed de venganza. Amén. Había un odio, hermanos, que tenían unos hermanos contra otros hermanos. Y cuando le vino la tragedia, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, ellos miraron, ellos observaron, ellos se rieron. Amén. Y quizás dijeron: bien hecho, ahí quería verlo a esto. Bendito es el Señor. ¿Cuántas veces, hermano, una persona, ¿no es cierto?, que cuando le va mal a otra persona se alegra? Qué bien, ahí eso se lo merecía, eso, ¿no es cierto? O cuántas veces un hermano, mire, en familia, ¿no es cierto?, cuando a un hermano le pasa algo, se corta, se accidenta, ¿no es cierto?, el otro se ríe: bien, qué bien hecho, ¿no es cierto? Hermano, eso es un pecado terrible, por lo cual Dios no perdonó a esta gente. Amén. Bendito es el Señor. Mire, ellos estaban ahí mirándolos. Amén. Cuando usted ve a alguien, hermano, sufriendo o teniendo una tragedia, ¿no es cierto?, por lo mínimo, hermanos, como humanos, tratamos, hermanos, de ayudar, ¿no es cierto? Tratamos de hacer algo, tratamos de defender
cierto? Como mínimo, hermano. Pero ahí estos hermanos estaban mirando todo aquello y no hicieron nada, hermanos. Aleluya. Mire cómo son las cosas del Señor, ¿no es cierto? A veces, por eso es que muchas veces no comprendemos, no entendemos. El Señor, hermano, fue quien mandó a los babilónicos a cautivar al pueblo de Israel. O sea que los que fueron a cautivar al pueblo, hermano, fueron mandados por el Señor. Amén. Pero como el Señor se indigna, se enoja, se molesta, hermano, contra sus hermanos edomitas que ellos estaban mirando y no hicieron nada. Amén. Los edomitas podrían decir, no es cierto, no, pero si Dios los mandó, ahora que sufran pues su juicio, ¿no es cierto? Pero el Señor se indignó con esa actitud, hermano, de los edomitas que eran hermanos del pueblo de Israel. Amén. Versículo 12, escuche lo que dice. Pues no debiste tú haber estado mirando, dice, en el día de tu hermano, o sea, en el día del juicio, en el día del castigo. Amén. Porque dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Amén. O sea, ¿qué debió de hacer, hermanos, los de Edom al ver aquello? Si no podían hacer algo, hermano, contra sus enemigos porque eran mucho más poderosos que ellos, amén, deberían de agacharse, amén, deberían de humillarse, hermano, deberían de decir por lo menos, Señor, ten misericordia de mis hermanos, amén. Pero en vez de hacer aquello, hermanos, ellos se alegraron, se rieron orgullosamente. Fíjense que ahí podemos ver un orgullo terrible, hermano, amén. Qué bien que le pasó esto, a eso lo merecían, ¿no es cierto? Hermanos, por lo menos ellos deberían de agacharse. Por eso dice, mire, el día que estando tú delante, perdón, versículo 12 estábamos, amén. Pues no debiste tú haber estado mirando, dice, en el día de tu hermano. O sea, no debiste tú estar mirándolo. Amén. Deberías de agachar tu cabeza, deberías de humillarte, deberías de pedir al Señor. Amén. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros, fíjense, pasamos por las calles, ¿no es cierto? Y vemos a un mendigo, vemos a un vicioso, vemos a alguien que está sucio, ¿no es cierto? Imagínense, ayer justamente lo encontré, ¿cómo le dicen? Al que era boxeador, Tyson. Amén. Y es una pena, ¿no es cierto? Ayer lo vi, hermano, y cada vez que lo veo, hermano, no sé por qué yo digo, Señor, ten misericordia de él. Aleluya. Cuando veamos, hermano, a una persona así, tenemos que sentir mínimamente lástima, tenemos que sentir pena, tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia. Pero pasa, hermano, que hay personas que no sienten eso, pero hay personas que no lo ven así. Hay personas que cuando ven a un mendigo y cuando ven a un menesteroso, hermano, a un vicioso en ese estado, mira ese flojo de miércoles, mira ese sinvergüenza, mira qué terrible, cómo no le da vergüenza, y no está loco, no está loco, no está endemoniado, tan poseído. Amén. Pero hay gente, hermanos, que no sienten dolor por aquella persona, sino que comienzan a criticarlo, sino que comienzan a burlarse de él, hermano. Amén. Y eso fue lo que le indignó al Señor, hermano, cuando los edomitas se burlaron de su hermano, no sintieron pena de su hermano cuando lo llevaban cautivo. Pues no debiste tú haber estado mirando, dice, en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado, dice. Amén. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia de ellos. Amén.
¿Saben qué, hermano? El hombre rico, hermano, se fue al infierno por una de estas cosas. Amén. El hombre rico, hermano, lo veía a Lázaro, al mendigo Lázaro, hermanos, ahí enfermo, con hambre, hermanos. Y este hombre rico, hermanos, me imagino salía todo orgulloso, todo bien vestido, todo bien elegante, hermanos, quizás comiéndose un pedazo de chancho, ¿no es cierto? Quizás con una pierna de chancho en su boca comiendo, y salía, me imagino, hermano, y lo veía a ese hombre Lázaro. Amén. Y me imagino cómo lo injuriaba, hermano, cómo le decía: tú eres un perro, tú eres un nadie, mirá. Amén. Lo injuriaba, hermano, y el otro pobre enfermo ahí, ¿es cierto? Por eso yo creo, hermano, eso fue lo que el Señor me mostró ayer. Segundo punto por la cual este hombre rico se fue al infierno: por ser indolente a las personas que sufren, por ser indolente a las personas que están en una situación terrible, hermanos. Amén. Hay mucha gente que está bien, y está bien, gloria a Dios. Amén. Pero critican al que está mal, pero juzgan al que está mal. Ah, este es pobre porque está bajo maldición, este es pobre porque está en pecado. Están injuriando, hermanos. Amén. Y eso es terrible delante de los ojos de Dios. Por eso Dios no perdonó a Edom. Por eso Dios, hermano, trajo juicio y trajo castigo terrible sobre los edomitas, hermano. Amén. Por eso este hombre rico se fue al infierno. Amén. Por eso nosotros, hermanos, fíjense, tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuando veamos una persona enferma, cuando veamos una persona que tiene un sufrimiento, tiene un problema, tiene un dolor, nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Amén. Al vertir algún juicio contra aquellos. Amén. Bendito es el Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que decirle al Señor cuando veamos esta situación: Señor, ayúdalo, Señor, levántalo, Señor, libéralo, Señor, ten misericordia. Amén. Cuando nosotros, hermanos, mostramos o tenemos una actitud de esa manera, hermanos, amén, tenemos que, hermanos, pedirle al Señor, y el Señor lo va a ver con agrado, va a ver con buenos ojos, hermanos. Amén. Dios, cuando vio a Edom hacer estas cosas terribles contra su hermano, se indignó, se enojó. Bendito es el Señor. Versículo 13 dice: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebranto. Amén. Mire, versículo 13 de nuevo: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebranto. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes, imagínense, en el día de su calamidad. Mire, hermano, qué terrible. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que hicieron los edomitas, aparte de todo lo demás. Estaban ahí esperando cuando se lo llevaron cautivo, hermanos. Amén. A los de Judá. Ellos entraron, hermanos, se robaron sus bienes. Terrible. Aparte que se burlaron, aparte que se rieron, hermanos, del mal de su hermano, cuando a sus hermanos se lo llevaron preso, entraron a sus casas y le robaron, hermanos, aparte de su burla. Amén. Imagínense, hermano, cómo el Señor no se va a indignar contra ellos, hermano. Amén. Mire, dice la Biblia que ellos entraron a la ciudad y llevaron y echaron manos y se robaron los bienes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 14 dice: tampoco debisteis haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Esto es aún más terrible, hermano. Bendito es. Mire qué gente terrible era esta. Gloria a Dios. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar
a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Amén. ¿Qué es esto, hermano? Mire, tampoco le dice el Señor, debiste haberte parado en la encrucijada para matar a los que de ellos querían escapar. Amén. ¿Saben qué hacían estos hombres, hermano, esta gente? Los judíos, los israelitas que lograban escapar, hermano, de aquellos que los estaban cautivando, los edomitas, hermanos, se pararon por donde era el camino. Y a los que estaban escapando, hermanos, ellos mismos los mataban. Qué terrible, hermano. Amén. Qué odio, qué resentimiento, hermano, qué venganza que tenían esta gente contra sus hermanos. Amén. Como para que no quede ninguno. Ahí estaban esperándolo. Allá venían, hermanos, escapando, huyendo los pobres, no sé, imagínense. Y ahí ellos estaban preparados, y cuando se acercaban, les lanzaban quizás una flecha. No sé, pero lo mataban, hermanos. Bendito es el Señor. Amén. Qué horrible, qué cosa más tremenda, hermano. Amén. Y uno dice, ¿no? ¿Será que hay gente así? ¿Será que puede haber gente de esa forma, hermano? Amén. Hermano, el que está endemoniado, el que está poseído, hermano, amén, ya no actúa él, sino que actúa, hermano, el espíritu del diablo. Y esta gente, estos edomitas, hermanos, tenían el espíritu del diablo. Por eso es que tenían odio, por eso es que tenían resentimiento, por eso es que ellos tenían sed de venganza, por eso es que ellos querían, hermano, acabar y destruir a aquellos a quienes odiaban, hermano. Amén. Sin importarles que aquellos a quienes ellos odiaban eran su propia sangre, eran primos hermanos, eran hermanos, imagínense. Amén. No les importaba aquello, pero había un odio en ellos para acabarlos, para destruirlos, hermano. Por eso, hermano, el Señor dice estas palabras contra ellos. Amén. Visión del día. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Amén. Mire, hermanos, el Señor no perdonó a los edomitas. Amén. La Biblia dice también, hermanos, si el Señor no perdonó a los ángeles que cayeron, tampoco nos perdonará a nosotros, si nosotros, hermanos, dejamos su palabra. Amén. Hay cosas, hermanos, que Dios no perdona. Amén. El Señor Jesucristo nos enseñó, hermano, que el único pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero estos edomitas, hermanos, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, estaban blasfemando contra Dios. Imagínense, hermano, cómo se va a sentir un padre cuando vea a uno de sus hijos, hermano, odiar a su otro hijo. Cómo se va a sentir un padre, hermano, cuando uno de sus hijos, hermano, tiene sed de venganza contra su hijo, contra su otro hijo. Cómo se va a sentir un padre, hermanos, cuando uno de sus hijos se burla, engaña, miente, le roba a su hermano. ¿Cómo se va a sentir un padre, hermano? Ofendido, lastimado. Amén. Los edomitas, hermanos, hicieron una blasfemia contra Dios al hacer estas cosas. Amén. Por eso yo les decía, hermano, y cuando el Señor me muestra esto, hermano, yo quedé impactado, hermano, de saber que a veces hay pecados ocultos dentro de nosotros. Y a veces nosotros pensamos y decimos, no hay nada. Amén. Pero hay pecados, hermano, que nos pueden mandar al infierno. No nos olvidemos, hermano. Ese fue uno de los pecados terribles que cometió este hombre rico, hermanos. Burlarse, amén, de su hermano. Bendito es el Señor. Mire,
el Señor le reclama a Edom, ¿por qué no le ayudó a su hermano? Amén. No debiste tú estar mirando, pero Señor, pero ellos eran más fuertes, más poderosos que nosotros. Pero no debiste estar mirando, debiste de estar orando. Amén. Lo único que podía hacer Edom, hermano, era clamar a Dios por sus hermanos, pero no lo hizo. Amén. Bendito es el Señor. Hermanos, el hombre rico pudo ayudar al mendigo Lázaro. Amén. Pero no lo hizo. El hombre rico, hermano, podía hacerlo rico también a Lázaro, pero no lo hizo. El hombre rico podía compartir de sus bienes a Lázaro. Amén. Pero no lo hizo. Y eso indignó al Señor. Amén. Y ese fue un pecado terrible, hermano, que Dios no le perdonó al hombre rico y lo mandó a donde? Al infierno. Hermanos, nosotros siempre podemos ayudar